Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a la torre Enfortec Cetus, uno de los últimos lanzamientos de Enfortec. Además vamos a aprovechar y os voy a mostrar una build un poco Frankenstein que he hecho con piezas que tenía por casa. Si te interesa o bien conocer un poquito más sobre esta torre o bien ver esta build que cuesta aproximadamente unos 300 euros y ver lo que es capaz de hacer, quédate hasta el final. Una vez dicho esto, como siempre comenzaremos por el apartado del unboxing. Estamos ante una caja de cartón con la imagen del producto. Una vez abierta esta caja nos encontraremos nuestra torre muy bien protegida con poliespam a los lados y por supuesto con el típico plastiquito que suelen tener alrededor todas las torres de Enfortec. Lo primero que llama la atención de esta torre va a ser su frontal, puesto que es un frontal más o menos cerrado. Estamos acostumbrados a que Enfortec utilice bastante los frontales de tipo mesh, que tengan muchísima entrada de aire por el frontal, y en este caso se salen un poquito de esta estética. Sigue teniendo una parte mesh en la parte de abajo, pero sí que es verdad que el resto del frontal está tapado. También destacará en este frontal la iluminación a RGB, la cual por supuesto podremos cambiarla mediante la placa base o directamente con un botón que tiene en el lateral. Este botón es algo que me ha llamado la atención, puesto que no está en la parte de arriba, en el panel frontal vamos a decir, típicamente dicho, sino que lo han puesto en lateral para que sea más cómodo. Eso sí, he de remarcar que el botón es bastante pequeño y si tenéis los dedos un poco gorditos, pues lo vais a tener un poco complicado para pulsar. Para terminar con este frontal, indicaros que podremos ponerle 3 ventiladores de 120 milímetros y lo mismo se aplicará para refrigeración líquida, es decir, podremos poner 120, 240 o 360 milímetros en refrigeración líquida. Si pasamos a su parte superior, tendremos en primer lugar el panel frontal, el cual referente a conexiones tiene dos USBs 3.0 de tipo A, un USB 2.0 de tipo A, entrada de auricular y micrófono, el botón de encendido apagado y el de reinicio, importante, y como parte del panel frontal, repito, el botón LED en un lateral, aunque no esté junto, pero bueno, forma parte del conjunto. Aparte de este panel frontal, también nos vamos a encontrar, por supuesto, un filtro antipolvo magnético. Justo debajo de este filtro magnético es donde quedarían los ventiladores, que en este caso podremos poner o bien dos de 120 milímetros o bien dos de 140 milímetros. Si hablamos de refrigeración líquida, en la parte superior de esta torre no podremos ponerla, es decir, podremos poner refrigeración líquida o en la parte frontal o en la parte trasera. En la parte superior únicamente nos permitirá poner ventiladores, puesto que no tiene espacio suficiente para que quepa un radiador y un ventilador. Y ya que estamos hablando de refrigeración líquida, de ventilación y demás, en su parte de atrás podremos poner o bien un ventilador o bien un radiador de 120 milímetros. Ya para terminar con el exterior de esta torre, si nos fijamos en su parte de abajo, tendremos un filtro antipolvo también en la parte de la fuente de alimentación, que por supuesto podremos retirar. Tendremos también sus patas, las cuales son de plástico y que por cierto he de decir que he echado de menos que tuvieran la típica goma antideslizante. Y por último también tendremos los dos tornillos para poder sacar el compartimento de los discos duros. Antes de pasar al interior de esta torre, indicaros que en su lateral cuenta con cristal templado, por lo cual podremos ver todos los componentes que pongamos en el interior. Una vez retirado este cristal, lo primero que nos va a llamar la atención es que en la parte de atrás ya tenemos puesto un ventilador de serie, es RGB, y se conecta mediante conexión Molex, es decir, va directamente a la fuente de alimentación. Aparte de este ventilador, otro detalle que me ha gustado mucho es que la fuente de alimentación viene tapada, por lo cual los cables serán muchísimo más fáciles de esconder y nuestra build quedará mucho más bonita. Ahora bien, ¿qué podremos meter dentro de esta Enfortec Cetus? Pues bien, admite placas base ITX, micro ATX y ATX. Respecto a la refrigeración para el procesador, ya hemos hablado de refrigeraciones líquidas que admite, esa parte ya está vista. Y en cuanto a disipadores, admite una altura máxima de 16,5 centímetros, lo cual no es poco. Por ejemplo, una Egir X, que es uno de los disipadores más top que tiene Enfortec, te cabría sin ningún tipo de problema. Y respecto a tarjeta gráfica, admite una longitud máxima de 34 centímetros, por lo cual gráficas de triple ventilador, bastante grandes y demás, no vamos a tener ningún problema a la hora de instalarlas. Antes de pasar a ver la build, únicamente me queda hablar de dos cosas: el almacenamiento y el espacio para el cableado, que es un tema que considero bastante importante para que el montaje sea fácil y quede limpio. En cuanto a almacenamiento, podremos poner dos discos de 2.5 pulgadas y otros dos de 3.5, o 3 de 2.5 y uno de 3.5. Esto ya pues va un poquito al gusto,
Como veis tenemos un soporte en el que caben los de 3,5 y los de 2,5 los podemos poner o bien en ese soporte o bien en la parte que estáis viendo ahora mismo en vídeo de la torre, pero bueno, 4 unidades de almacenamiento yo creo que nos dan de sobra, más las que podamos poner en forma de M2 en la placa base. Yo creo que nadie se va a quejar en cuanto a tema de discos. Ahora ya para terminar, en cuanto a espacio para el cableado, como veis me cabe el pulgar, los cables se organizan de una forma bastante sencilla. Por supuesto nos viene toda la tornillería y bridas con la torre. Y realmente en esta parte no tengo nada que destacar, puesto que se ha hecho bastante sencillo. Respecto al montaje, ¿qué bestia he metido dentro de esta torre de Enfortec? Pues básicamente he cogido piezas sueltas que tenía por casa de otros vídeos y demás, y lo que ha salido es un PC con el procesador AMD Opteron de 16 núcleos que visteis que cuesta 10 euros y al cual hice un vídeo que os dejaré una tarjetita, por supuesto con su placa base y 8 GB de RAM DDR3. En cuanto a SSD tenía uno de 250 GB SATA, se lo he puesto, y en cuanto a tarjeta gráfica he utilizado una R9 270X de 4 GB que ya utilicé en un vídeo anterior para hacer un presupuesto por 400 euros. Antes de ver las pruebas en los dos juegos que he probado, indicaros que esto no es un presupuesto. Yo no os recomiendo que hagáis esta build, simplemente eran piezas que tenía por casa y he decidido hacer un pequeño Frankenstein para poder probar la torre. En caso de que busquéis un presupuesto barato, os recomiendo que os veáis el vídeo del PC de 400 euros, que va a funcionar bastante mejor que esto que tengo montado aquí. El primer juego que he probado ha sido Fortnite. Fortnite literalmente lo puede mover una tostadora, y esto queda claro viendo el hardware de este PC. Utilizando el modo rendimiento y poniendo todo a mínimo, se consigue jugar entre los 80 y los 130 FPS. Realmente en algún momento hay algún tirón puntual. Supongo que esto se debe principalmente por el procesador, puesto que es bastante flojito, funciona a 2,8, 2,9, 3 GHz, 3,2 es lo máximo que le he visto, y lógicamente teniendo 10 años pues no podemos esperar que funcione como ni siquiera como un i3 actual. La gráfica sí que es verdad que se comporta bastante bien, y bueno, echando un vistazo a las temperaturas más que a los FPS, que es lo que nos interesa a la hora de probar una torre y demás, qué tal es el flujo de aire y tal, vemos que la tarjeta gráfica no sufre para nada, pero es que el procesador tampoco. Pasando a Valorant, en una configuración de nuevo 1080p con todo en bajo, se mueve por encima de los 100 fotogramas prácticamente en todo momento. Es un juego que me ha sorprendido, sé que no es la panacea tampoco, pero es un juego bastante actual, es un juego que se ve bien, hay que admitirlo, incluso poniendo todo al mínimo, y que nos da una fluidez increíble. En este caso no he notado ningún tipo de tirón, al contrario que en Fortnite, y realmente ha funcionado bastante bien. Si echamos un vistazo a las temperaturas, veremos que la tarjeta gráfica pues realmente está descansando y el procesador 3/4 de lo mismo. Así que como veis, en cuanto a temperaturas, esta torre cumple con creces. Vistas ya estas pruebas, creo que podemos pasar al apartado final del vídeo. Cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas, es decir, la estética, la calidad de los materiales, los acabados, la verdad es que están bastante bien, todas las posibilidades que tenemos en cuanto al almacenamiento y por supuesto el tema de que en todos lados tengamos filtros y un panel frontal con conexiones más que suficientes. En cuanto al apartado de las cosas malas, he de decir que el tema de las ruedas que no tengan el antideslizante no me ha terminado de convencer, y otro detalle que tengo que comentar es que en cuanto a los puertos PCI, sabéis que tenemos 7 directamente, pero aparte hay otros 2 que parecen ser para poner una tarjeta gráfica en vertical. He intentado hacerlo con el riser de Enfortec y no cabe. Es decir, tú le pones el riser a la tarjeta gráfica y realmente el riser lo que hace es que choca con la parte que tapa la fuente de alimentación, con lo cual no lo puedes poner ni siquiera doblando el cable o tal, ya lo he intentado. Y esta parte creo que es importante tenerla en cuenta, sobre todo si tu build quieres que tenga la tarjeta gráfica en vertical. Y por último, en cuanto al apartado de las cosas a tener en cuenta, en primer lugar el tamaño del botón para cambiar los LED, me hubiera gustado que fuera más grande. Y por supuesto el tema de poder elegir blanco o negro en cuanto a color. Y el precio, 65 euros aproximadamente antes de utilizar mi código de descuento. Ya sabéis que si utilizáis el código SK en la página web de Enfortec tendréis un 8% de descuento en todos los productos, con lo cual esta torre quedaría un poquito más barata. Y si aprovechas y coges torre, fuente de alimentación y disipador, por ejemplo, pues te acabas ahorrando un pico. Y bueno chicos, poquito más por mi parte, espero que os haya gustado esta torre. Si es así, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.